Vamos a resolver el día de hoy un problema. Vamos a seguir con la superficie cuadrática, el elipsoide, pero vamos a ver qué tipo de problema vamos a resolver el día de hoy. Pues ya no va a ser tan directo de geometría analítica. Sigue siendo parte de geometría analítica, pero hay que meter otros conceptos para poder resolver lo que nos pide el problema que vamos a resolver a continuación, miren. Entonces, vamos a resolver... No, no la tengo aquí. Entonces déjenme abrir la presentación. Estamos en cálculo multivariado. Superficies cuádricas. Aquí está. A ver, ahora sí les comparto. A ver. Ya vimos todo esto. Ya resolvimos esto. Este problema. Miren, ¿qué dice ese problema, chavos? Dice que si la forma canónica de una superficie elipsoidal es, y ahí me da la ecuación de la elipse, dense cuenta que es una ecuación que está en forma general, o sea, tengo constantes arbitrarias, A, B y C. ¿Cuánto valen? Valen A, B y C. No le voy a dar números. O sea, es una función como tal. Una ecuación, no es una función, es una ecuación. Dice que hay que demostrar que la superficie podaria respecto a su centro es la ecuación que tenemos ahí. Antes de empezar a resolver esto, chavos, a ver, déjenme escribirla. ¿Saben qué es una superficie podaria o no? ¿En cuál ejercicio estamos? En el 3, Gracias. exactamente. ¿Sí saben lo que es una superficie podaria o no? No, profe. Ahorita les digo. Déjenme anotar la ecuación. Y hay que demostrar que la podaria es a cuadrada por x cuadrada más b cuadrada por y cuadrada más c cuadrada por z cuadrada menos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cuadrado igual con 0. Hay que demostrar que la superficie podaria está descrita con esa ecuación. Primero, ¿qué es una superficie podaria? Estamos hablando de una superficie, chavos. O sea, está en el espacio, puesto que pues, obviamente es un elipsoide sobre el cual va a estar esa superficie podaria. Antes de hablar de superficie podaria, chavos, les voy a explicar el concepto en 2D para que cuando yo lo lleve a 3D, pues ya se den una idea qué es y van a ver que va a cambiar. Les voy a explicar no lo que es una superficie podaria, les voy a explicar lo que es una curva podaria en el plano. Entonces, una curva podaria, chavos, es una curva que van a generar en base a una geometría base, que en este caso es una elipse, porque no sería el elipsoide, porque es una curva. Sería una elipse, la cual van a generar esa superficie, esa nueva superficie, partiendo de una recta tangente a la elipse y una recta normal a esa tangente. Escuchen bien las palabras. Voy a tomar como base una superficie cuadrática, que es una elipse, la cual, para generar, en este caso, la línea podaria, no la superficie, la línea podaria, voy a tomar como punto geométrico la intersección entre la línea tangente a la elipse y la normal a esa línea tangente. Entonces, gráficamente, sería esto, miren. A ver, les comparto, lo voy a hacer en GeoGebra porque en Wolfram es más complicado. También sale, pero es más complicado, me tardo más. Miren, como les voy a explicar el concepto de una línea podaria, me voy al plano. Ahí está. Miren, una superficie podaria, chavos, se los voy a explicar ahorita con el círculo. La superficie podaria de un círculo es un círculo, no va a cambiar. ¿Por qué? Miren. A ver, voy a generar el centro y voy a trazar el círculo. Ahí está.
Dense cuenta que tengo dos puntos base, el centro y el punto B. El punto B, si lo muevo, crece o decrece, ¿no? Voy a generar otro punto que va a ser móvil, el que voy a mover sobre la trayectoria, en este caso circular. Voy a agarrar un punto que va a ser mi punto móvil. Ahí está. Fíjense, voy a agarrar el punto C y lo voy a mover. Se mueve sobre la trayectoria que tengo ahí, el círculo. No se mueve ni afuera ni adentro, sobre el círculo. Y si yo muevo a B, el círculo crece o decrece. Entonces, ahí está la diferencia entre el punto B y el punto C. Ahora, ¿qué voy a hacer, chavos? Vean, el punto C es libre. Para generar en este caso la línea, no superficie, línea podaria, acuérdense que hablé de dos líneas. Una línea que es tangente a mi superficie cuadrática, que es una línea tangente al círculo, y una línea que va a ser ortogonal o normal a la línea tangente. Voy a generar la línea tangente al círculo. Miren. Tangente y en el punto C. Ahí está. Ya tengo mi línea tangente. Déjame ponerla en otro color para que vayamos diferenciando. Ese de darle colores ahorita va a servir más en la... Aquí no servirá de mucho. A ver. ¿Por qué? Porque aquí no va a cambiar. No, vamos a dejarlo así. Ahora, voy a generar a mi línea que va a ser ortogonal o normal a mi línea tangente, pero también tiene otra particularidad. Esa línea tangente, normal a la tangente, también tiene como punto fijo el centro de mi geometría cuadrática, o sea, el centro del círculo. Voy a generar una línea, una recta, desde el centro al punto C. Y como es un círculo, chavos, el ángulo que hay entre mi línea tangente, que es esta. A ver, la línea tangente que está, en este caso tangente al círculo, y la línea que está ortogonal a ella, esta que voy a poner en rojo. Dense cuenta que tengo un ángulo de 90 grados. Que digan, pues, ¿cómo sabe, profe? Lo mido. A ver, para que quede todo bien, bien claro. Ahí están, 90 grados. Ahora, chavos, ¿qué voy a hacer? Si yo muevo ese punto C, la línea podaria sería la línea que describiría la trayectoria que se genera en la intersección entre la línea tangente y la línea normal a la tangente. O sea, lo que describiría el punto C, pero dense cuenta que sigue siendo el círculo. Miren. No cambia. La línea podaria de un círculo es un círculo, no cambia para nada. ¿Por qué? Porque como es una geometría cuadrática en la cual su radio de curvatura es constante, pues no cambia, no, la superficie podaria pues sigue siendo el mismo círculo. Tienen un radio de curvatura constante. Acuérdense que el radio de curvatura de un círculo es la inversa del radio. Entonces, en este caso, la superficie podaria no se visualiza, no la veo. Pero acuérdense que por eso es que escogí este problema, chavos, aplicado a la elipsoide, porque así sí, aquí en este caso sí se puede visualizar. Fíjense, voy a hacer exactamente lo mismo, pero a una elipse. Miren. Borro todo. Ahora voy a trazar mi elipse. Aquí está. Así, vamos a dejarla. Y nuevamente, ese punto C, lo que va a hacer es que va a crecer o decrecer a la elipse, vean. Es fijo, o sea, es fijo en la elipse, no se mueve sobre su periferia, pero hace que crezca o decrezca. ¿Cuál fue el siguiente paso para el círculo, chavos? Generar el punto que es móvil. Voy a generar el punto móvil, que va a ser el punto donde voy a generar la tangente. El punto D. Miren, ahí está. Ese punto es libre y se va a mover sobre la periferia. Ahora, chavos, voy a generar a mi línea tangente, en este caso a la elipse, en el punto D. Entonces, me voy otra vez a mi línea, a generar mi línea tangente, aquí está, en el punto D, respecto a la elipse, ahí está.
Ahora sí la voy a colorear porque aquí sí hay que visualizar todos los cambios, ¿eh? Ahí está. Pero hay un detalle, chavos. Acuérdense que la línea que voy a trazar ahora tiene que ir desde el centro de la elipse y tiene que ser ortogonal a la tangente. Y acuérdense que en el círculo yo lo puse específicamente en el punto D. Pero ¿qué sucede si yo hago ahora lo mismo? Vean, primero voy a marcar el centro. Ahí está el centro de la elipse. Si yo hago lo mismo que hice en el círculo, dense cuenta que no genero la condición de ortogonalidad. ¿Por qué? Porque del punto E al punto D, dense cuenta que ahí no tengo 90 grados entre la tangente y esa línea que acabo de generar. ¿No? Y lo puedo comprobar. Vean, se puede visualizar, pero lo podemos comprobar. Vamos a medirlo. Aquí está. Entre la línea roja y esta, vean, nada de 90 grados. Yo tengo que generar esa condición de ortogonalidad, chavos, ¿por qué? Porque conforme vaya moviendo ese punto que es ortogonal de la línea tangente con la línea que va del centro a mi superficie cuadrática, en este caso a mi línea tangente, ese punto de intersección va a tener un máximo y un mínimo. Ese máximo y mínimo coincide con los polos o con los vértices, que es lo mismo, con los vértices de la elipse. O sea, coincide en máximo y coincide en mínimo. Se los voy a demostrar. Miren, voy a quitar esa medición y el punto que... La medición y esta línea. Ahora sí, voy a generar a la línea ortogonal. Fíjense, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, en lugar de agarrar nada más el comando línea, voy a agarrar una perpendicular. ¿De quién? Desde este punto a esta línea. Ahora sí, tengo 90 grados entre la línea tangente y la línea normal, obviamente es normal, a la tangente. Ahora, voy a marcar otro punto, el punto de intersección. Ahí está, el punto F. Entonces el que gira es F, ¿no? Exacto, no, es en base, el que gira es D y va a mover a F, porque si yo muevo D, va a mover a la tangente y va a mover a la normal, porque están unidos por el punto F. Pero el punto F es el que genera la podaria. Fíjense, lo que les dije ahorita, ese punto F se van a dar cuenta que va a coincidir con el vértice máximo y mínimo de la elipse. Miren, la voy a mover. Miren, ahí está el mínimo. Ahí coincide el centro con la línea tangente y son ortogonales. Ahora fíjense con el máximo, Ahí está el máximo. Coincide con el centro y la línea es ortogonal con la tangente, la normal. Pero fíjense qué sucede con el punto F. Miren, ya ahí abrió. Eso no sucedía con el círculo. Vean que ese punto F coincide en 4 puntos aquí, los vértices, los máximos y mínimos. Pero al abrirse y cerrarse, esa abertura, chavos, que está ahí, que ven ahorita en pantalla, esa trayectoria es la podaria. En este caso, esa es una línea podaria. Que digan, pues, entonces, ¿qué geometría es, profe? Miren, ahora voy a trazar esa geometría que genera. Hay un comando que es el de... Aquí está, lugar geométrico. Que me lo trace del punto F cuando mueva a D. Y ahí está, chavos. Vean, esta trayectoria que voy a colorear en otro color, voy a ponerlo en color verde, a ver. Esa trayectoria, chavos, es la curva podaria. Vean. Esa curva que está en verde es la que tenemos que calcularle su función, pero en el espacio. Ya no voy a generar, ya ahorita lo que me pide nuestro problema, no voy a generar una curva, una superficie como es, una curva como esa, una línea, no. Voy a generar una superficie. Esa línea que yo tengo en rojo, en lugar de que sea una línea tangente, va a ser un plano tangente. Y cuando yo muevo ese plano respecto a una línea normal a ese plano y respecto al centro de mi elipsoide, esa superficie que genera ese plano cuando yo lo mueva, cuando haga ese movimiento, chavos, en el espacio, lo que me genere
Eso es la superficie podaria. ¿Sale? ¿Alguna duda, chavos, hasta aquí en qué es esto de superficie podaria? Es lo que está en verde ahí. Dense cuenta que no es una elipse. Ya es una figura ahí que es una figura irregular, que tiene su nombre, que es superficie podaria de la elipse. Ahora, si esto yo lo llevo al espacio, chavos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llegar a esa función? Y cuando acabemos, la vamos a graficar y se los voy a demostrar. Dense cuenta que prácticamente la curva podaria de un elipsoide es como si fuera una cáscara de cacahuate, porque es eso que veo en pantalla en el plano, proyectado en el espacio como una superficie de revolución. Entonces, ¿qué es la superficie podaria de un elipsoide? Lo que está aquí en pantalla, pero en 3D, como si fuera un cacahuate, que es lo que está ahí. La cáscara de un cacahuate. Entonces, chavos, esto es el concepto de curva podaria. Pero yo no voy a calcular curva podaria. Voy a calcular superficie podaria. Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Ahí lo interesante. Miren. Vamos a empezar. Aquí está. En base a este elipsoide, tengo que demostrar que esta curva que tengo aquí, más bien esta superficie que tengo aquí, porque es una superficie, es la superficie podaria que le corresponde a este elipsoide. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer aquí matemáticamente, chavos, matemáticamente lo que yo hice en GeoGebra gráficamente. Ya tengo el primer paso, el elipsoide. ¿Qué tengo? Ya tengo esto. Tengo la función que me genera esto, porque es un elipsoide con centro en el origen. Ya. Esto fue lo primero que hice allí en GeoGebra. Ya lo tengo. Ahí está la función. Después, ¿qué es lo que hice en GeoGebra, chavos? Acuérdense, tracé la geometría, le puse los focos y lo tracé. Y cuando lo tracé, hubo un puntito. El puntito que hacía crecer o decrecer a mi elipse. Ese puntito lo tengo que generar. Pero tengo que generarlo a modo de que también ese puntito permítame, ese puntito se mueva sobre la superficie. Acuérdense que le puse otro punto. O sea, después de que el punto que yo moví aquí, que hacía crecer y decrecer a la elipse, le puse otro. El punto que hacía que yo que hice que se moviera sobre la periferia. Ese puntito lo voy a poner ahora. Ese puntito voy a decir que sea el punto P. Vean, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice en GeoGebra, ¿eh? Ya puse mi punto P, el cual se va a mover sobre la periferia de todo mi elipsoide. Se va a mover libre en toda la periferia. Ahora, ese punto P, chavos, tiene que tener ciertas coordenadas. ¿Por qué? Porque tiene que moverse sobre la superficie, no adentro, no hasta afuera, no, sobre la superficie. Yo voy a decir que ese punto P tenga coordenadas alfa, beta y gamma. Son las coordenadas del punto P. Después, ¿qué es lo que hice? Sobre el punto P, tracé la línea tangente. Y después de trazar la línea tangente, tracé la línea normal desde el centro de la elipse hasta la línea tangente formando un ángulo de 90 grados. Entonces, eso que hice, chavos, en GeoGebra, vamos a hacerlo aquí matemáticamente. Ahí está el punto P, en el cual en el punto P ahora no voy a trazar una línea tangente, voy a trazar un plano tangente. Entonces, ya no va a ser línea, chavos. Ahora va a ser esto que voy a poner aquí con una línea. Ahora tiene que ser un plano, que va a tomar como base el punto P. Y después que yo acomode el punto P en el elipsoide, voy a acomodar al punto P en el plano. Y después de acomodar el punto P en el plano, acomodo la línea del centro del elipsoide
ortogonal al plano tangente, tendría que acomodarlo con la ecuación que saqué del plano que está en P y que está en el elipsoide. Prácticamente, chavos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner otra gráfica aquí. Voy a poner una pequeña sección del elipsoide. Esta que es prácticamente esta curva. Ahí está mi punto P. Ese punto P es base para mi plano tangente. Ahí está el plano tangente. Aquí va a estar el origen del elipsoide. Ahora, tengo que trazar una línea que va a ser desde el origen y que tiene que ser ortogonal al plano tangente. Esta. Fíjense cuántas ecuaciones tengo. La del elipsoide, una. Más bien tengo que tener, no que tengo. Ya tengo la del elipsoide, la que genera la curva esta. Una. La del punto P sobre el elipsoide sería otra, van dos. La del plano sobre el punto P son 3. La de la línea del origen del elipsoide ortogonal al plano tangente son 4. Y esas 4 ecuaciones, chavos, tienen que estar en una sola, y esa sola ecuación es esta. Lo que nosotros hicimos aquí en GeoGebra, chavos, esa que parecía cacahuate en el plano, hagan de cuenta que es esto. Está descrita por esta función. Ahora, ya les expliqué lo que vamos a hacer físico, ahora vamos a hacer lo matemático. Ahora viene lo interesante, chavos. ¿Cómo voy a generar, en base a esas 4 ecuaciones, cómo voy a sacar una sola? Vamos a hacerlo, miren. Ya tengo la principal, el elipsoide. Tengo la que genera mi geometría. ¿Cuál es la segunda? La del punto P. El punto P tengo que ponerlo sobre la superficie del elipsoide. Como el punto P tiene que estar sobre la superficie, esas coordenadas alfa, beta y gamma son el equivalente al X, Y y Z. Entonces yo tendría ahora que el punto P, para que esté sobre la superficie que yo tengo aquí, tiene que estar descrita por esta función. Listo. Con esta ecuación, chavos, estoy garantizando que el punto P está sobre la superficie elipsoidal. Listo. Ahí está mi segunda ecuación. ¿Cuál es la tercera? La tercera tiene que ser la del plano tangente al elipsoide. Para que sea tangente, chavos, tiene que coincidir con el punto P, porque el punto P, como se mueve sobre la superficie, si el punto P es un punto del plano, obviamente ese plano va a ser tangente a la superficie. Ahora tengo que meter este punto P al plano que va a ser tangente al elipsoide. ¿Cómo lo voy a meter? Fíjense, ¿qué estructura tiene el plano? La ecuación del plano. Tiene esta. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Es la ecuación del plano con la que hemos trabajado. Ahora, tengo que ajustar este punto a este plano. ¿Cómo lo hago? Primero, está igualada a 0. Este 1 lo paso para el otro lado y eso es el D. D vale menos 1. Ahora, ¿cuánto vale o qué forma tiene A, B y C? Entonces, para saber qué forma tiene A, B y C, voy a hacer lo que les dije. Voy a hacer un despeje. Yo tendría que es alfa cuadrada sobre A cuadrada más beta cuadrada sobre B cuadrada más gamma cuadrada sobre C cuadrada menos 1 igual con 0. Dense cuenta que ya tengo la estructura de la ecuación del plano. Estructura, pero sigo teniendo términos cuadráticos. Ahora, para que esté en el plano, chavos, yo tendría que hacer un ligero ajuste. ¿Cuál ajuste? Acuérdense que esto es lo que está en X, lo que está en Y y lo que está en Z.
Pero recuerden que X es alfa, beta es y gamma es Z. Entonces, si X es alfa, beta es y gamma es Z, fíjense qué es lo que voy a hacer a continuación. Voy a separar alfa cuadrada. Es como si yo tuviera alfa por alfa, ¿no? O lo que es lo mismo, alfa por X. ¿Por qué? Porque alfa es X. Y es lo mismo. Y fíjense, si yo hago esta separación de este alfa cuadrada por esto aquí, fíjense qué sucede. Más, ahora lo hago en beta. Más, ahora lo hago en gamma. Y listo. Ahí está su ecuación del plano. Vean, esto es el equivalente al A, al B, C y D. Dense cuenta, aquí está A por X, B más Y, C por Z, menos D, igual a 0. Ya ajusté mi plano. Esta es la ecuación del plano, chavos. Está ajustado al punto que está sobre la superficie elipsoidal. Ya tengo 3 ecuaciones. Falta la más complicada. ¿Cómo voy a ponerle ahora a este plano la línea ortogonal a él y que a su vez esté en el centro del elipsoide? Ya tengo la gran parte, vean. Ya tengo el elipsoide, la ecuación del punto sobre el elipsoide y la ecuación del plano sobre el punto que está sobre el elipsoide. Ahora, ¿cómo saco esa ecuación, chavos? Esa ecuación de esa recta que va a ser ortogonal a este plano, pero que a su vez esté en el centro del elipsoide. Tengo que generar una condición de ortogonalidad. Y aquí es donde van a entrar todos sus conceptos ya de álgebra vectorial y de geometría analítica. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que yo puedo generar una condición de ortogonalidad con álgebra vectorial. ¿Cómo? Esta. Una condición de ortogonalidad es que si yo tuviera cantidades vectoriales, yo podría hacer el producto ¿de quién? De mi plano tangente por mi recta normal e igualarlo a 0. Producto punto. Acuérdense de la definición de producto punto. Es la sombra de t sobre n o n sobre t. Si yo lo igualo a 0, quiere decir que estos son ortogonales. Entonces, si yo considero esta condición, quiere decir que mi plano tangente es ortogonal a mi línea normal. Pero hay un pequeño detalle. No tengo vectores. Tengo puros escalares, ven. Ecuación escalar, ecuación escalar, ecuación escalar. No tengo vectores, no puedo aplicar esa condición de ortogonalidad. Necesito una ecuación escalar. ¿Qué otra ecuación escalar, chavos, me genera una condición de ortogonalidad? ¿Cuál otra? Escalar no vectorial. ¿Cuál será? Yo sé de una, no sé si aquí se puede aplicar, pero por ejemplo, que la multiplicación de las pendientes tiene que ser igual a -1. Exactamente, ya la dijo el compañero. La pendiente de una recta 1 la multiplico por la pendiente de una recta 2 y debe de dar -1. Es correcto. El de dónde sale, eso ya le corresponde a geometría analítica. Inclusive es muy sencillo de demostrarla. ¿Por qué? Porque nada más tendrían ustedes que generar esto. Las líneas ortogonales, mis ejes X y Y, generar las pendientes de la línea L1, que en este caso me va a dar la pendiente 1, la línea L2, que me va a dar la pendiente 2. Este va a tener, por ejemplo, un alfa 1 y este es un alfa 2, porque son las pendientes. Entonces, trabajan en geometría analítica en base a esta figura y llegarían a esta ecuación. Son recíprocas y de signo contrario, ¿no, profe? Exactamente. ¿Por qué? Porque de aquí ustedes pues ya obtendrían esto. Despejan M1 sería menos la inversa de M2 o
M2 es igual a la menos la inversa de M1. Es correcto. A ver, reconéctense de nuevo, chavos, porque nos queda menos de un minuto.